Después de 15 años desde el día en que Michael Jackson nos dejó, el mundo pensó que todos los secretos en torno al rey del pop serían enterrados para siempre con el tiempo. Pero cuando su mausoleo fue abierto como parte de una revisión especial, los presentes quedaron atónitos. En el interior no solo había recuerdos y objetos de interés, sino también una verdad estremecedora, algo que podría poner patas arriba todo lo que el público había creído durante más de una década. Las especulaciones, los rumores, las dudas que se hinchaban en la mente de todos, de repente se disolvieron bajo la luz desnuda, dejando todo increíblemente frágil. Nada podía ocultarse más. Todo lo que una vez se había construido a través de la imaginación era ahora solo la verdad obvia, a veces dolorosa. A veces hacía que los corazones temblaran de sorpresa. Detrás del magnífico brillo del rey del pop, Michael Jackson, se escondían cicatrices en su cuerpo, cartas temblorosas, fragmentos de recuerdos persistentes y un legado que la humanidad temía y lamentaba a la vez. Esta ya no es la historia de una estrella del pop ordinaria. Este es el viaje de descubrimiento de un símbolo, de un hombre que ha trascendido los límites de la vida, donde la leyenda y la verdad se fusionan y dejan un profundo impacto que casi nadie puede olvidar. Antes de que desvelemos juntos estos secretos, no olviden dar like y suscribirse para que la llama de la curiosidad y el afecto nunca se extinga. Se dice que el tiempo cura todas las heridas, pero en el caso de Michael Jackson, 15 años solo han profundizado, solo han exacerbado el dolor de aquellos que lo amaban. El Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California, uno de los cementerios más lujosos de Estados Unidos, ha sido su lugar de descanso final desde 2009. En medio de miles de tumbas de estrellas de Hollywood, el mausoleo de Michael permanece silencioso, solitario y fuertemente protegido por una gruesa puerta de piedra bajo la estricta supervisión del personal de seguridad. Se compara con una fortaleza inexpugnable en la que ningún extraño puede entrar. Precisamente este secreto ha alimentado innumerables especulaciones, convirtiendo el mausoleo de un lugar de descanso en el centro de un enorme misterio. A diferencia de otros artistas, Michael Jackson nunca dejó al público un espacio de fácil acceso. Su cripta está sellada, la puerta de hierro siempre cerrada, y la seguridad está meticulosamente planeada hasta el más mínimo detalle. Los fans solo pueden quedarse a distancia y mirar la fría pared donde está grabado su nombre. Esto parece estar en total contradicción con el espíritu de Michael, que cantó para todo el mundo, caminó en medio de enormes multitudes y tocó millones de corazones. ¿Por qué su último lugar de descanso, lejos del centro de atención, se volvió tan frío, tan solitario? Esta es una dolorosa paradoja, una contradicción persistente que nunca ha disminuido. Hay rumores de que la familia Jackson quería absoluta privacidad para evitar cualquier atención del público. Pero también hay rumores de que el techo de la cripta esconde algo misterioso que nadie debe saber. En los años posteriores a la muerte de Michael, se difundieron innumerables historias de que la tumba en realidad no contenía su cuerpo, o que la cripta era solo una puesta en escena para proteger la paz de la familia. Por supuesto, la mayoría de ellos eran especulaciones no confirmadas. La paradoja es que cuanto más se prohíbe, más curiosa y ávida de la verdad se vuelve la gente. Esta curiosidad ardió durante 15 años hasta que finalmente se acercó el momento de la apertura del mausoleo. Se acercaba. Pero antes de afrontar este momento, hay que mirar la realidad a la cara. Michael Jackson nunca encontró la paz realmente. Incluso en la muerte, su vida fue una cadena de contradicciones continuas. Era un genio musical negro,
pero su piel fue escudriñada milímetro a milímetro cuando la enfermedad de vitiligo comenzó a cambiar su apariencia. Hizo sonreír a millones de personas, pero él mismo cargaba con una terrible soledad, una presión innombrable. Como estrella mundial, finalmente tuvo que pudrirse en una cripta cerrada, lejos del mundo que una vez lo había amado. Precisamente esta contradicción crea la atmósfera sofocante que rodea el mausoleo de Forest Lawn. Un lugar silencioso, pero un silencio profundo, casi aterrador. La información sobre la cripta es escasa. El ataúd de Michael fue hecho de bronce especialmente pulido, similar al del funeral de James Brown, su gran ídolo. El ataúd fue colocado en una cripta abovedada, rodeado de vidrieras, cuya luz incidente crea un aura mística. Los empleados del cementerio recuerdan los primeros días, cuando los fans bordeaban los caminos, trayendo flores, velas y cartas escritas a mano. Pero después de pocas semanas todo fue prohibido. Nadie podía acercarse. El espacio se volvió frío, silencioso como un escenario abandonado, después de que el telón cayera y el público no sabe lo que sucede detrás del escenario. Pasaron 15 años. 15 largos años llenos de preguntas. ¿Cómo se fue realmente de nosotros? ¿Qué dejó en la oscuridad? ¿Por qué todo tenía que mantenerse en secreto? Estas preguntas no son solo curiosidad. Surgen de un dolor no cicatrizado. Michael Jackson no era solo un cantante. Era un símbolo que trascendió todas las fronteras de la música, la raza y la cultura. De un niño que vivía en una casa estrecha en Gary, Indiana, se convirtió en el rey del pop, al que todo el mundo respetaba. Por eso el público no podía aceptar que este monumento estuviera encerrado tras una fría piedra, sin que un rayo de luz lo penetrara. Cuando la cripta fue abierta después de 15 años, fue un acontecimiento estremecedor, no solo para satisfacer la curiosidad, sino también para tocar el dolor más profundo, el dolor de ver así al mayor ídolo del mundo, el hombre que hizo bailar a todo el planeta al ritmo de Billie Jean. Ahora solo dejó un misterioso y silencioso legado lleno de preguntas. Y este silencio eterno finalmente se rompió. Las frías puertas, que estuvieron cerradas durante 15 años, no se abrieron al azar. Cualquiera que haya estado alguna vez frente al mausoleo de Michael Jackson sintió algo indescriptible, a la vez imponente e inquietante, como si este lugar protegiera a la vez que ocultaba un secreto que nadie debía tocar. Y el momento más audaz había llegado, la decisión de abrir esta puerta de piedra. No solo para satisfacer la curiosidad, sino también para verificar, aclarar documentos médicos misteriosos y su legado. Lo llamaron un ritual necesario, pero en realidad se asemejaba a una explosión emocional que sacudió los recuerdos de todo el mundo. El espacio se hundió en un pesado silencio. Solo se oía el roce seco del metal al abrirse la cerradura. Este sonido, según se cuenta, levantó el telón de la tragedia y atrajo todas las miradas hacia un punto. La puerta de piedra se abrió lentamente, cada centímetro pesado. Como un siglo, aparentemente detuvo los corazones de todos los presentes. Ni una palabra, solo el sonido de respiraciones agitadas y pasos silenciosos resonaba en el estrecho y frío espacio. El mundo parecía contener la respiración. Detrás de esta piedra no solo había un cadáver, sino historia, verdad y la angustiosa incertidumbre que había estado en el aire durante más de 10 años. Fuentes informan que todos los testigos importantes estaban presentes: forenses líderes, representantes de la familia Jackson y abogados, que supervisaban estrictamente cada detalle. No solo observaban, sino que eran los guardianes de la verdad, asegurándose de que ningún descubrimiento fuera consumido. Porque cualquier información sobre Michael
por pequeña que fuera, era suficiente para desencadenar una tormenta mediática y cambiar la forma en que el mundo lo veía. Precisamente en ese momento, los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Un susurro desde el pasillo exterior, y pocas horas después, las redes sociales estaban llenas de la angustiosa pregunta: ¿qué pasaría si Michael Jackson nunca se hubiera ido realmente de nosotros? Aunque sabían que eran solo rumores, la gente todavía creía en el poder del nombre de Michael y estaba dispuesta así a aceptar cualquier hipótesis, por absurda que fuera. En realidad, la apertura de la cripta solo sirvió para verificar los registros médicos y examinar los controvertidos hallazgos patológicos de años anteriores. También se esperaba encontrar documentos personales, piezas musicales y escritos inacabados. Esto no era solo un procedimiento forense, sino una reactivación de la memoria, una preservación del legado. Michael Jackson no solo dejó música, dejó una leyenda que se ha grabado profundamente en la mente de millones de personas. Cuando la puerta se abrió, el aire en la habitación se volvió sofocante. Una luz tenue cayó sobre la pared de piedra y se reflejó en el metal frío y brillante del ataúd dorado. Nadie se atrevió a acercarse de inmediato. La vacilación mezclada con reverencia y miedo llenó la habitación. Cada paso era lento. Cada pisada resonaba como un latido del corazón. Todos se dieron cuenta de que esto ya no era un procedimiento ordinario, sino un momento histórico. La familia Jackson experimentó sentimientos encontrados. Querían que la verdad fuera respetada, pero también temían que se abriera un nuevo dolor. Una persona que una vez había estado en el centro de atención de millones de flashes, ahora se había convertido en el centro de un frío ritual, en la oscuridad. Este contraste hizo que la atmósfera fuera aún más opresiva y explicó por qué la cripta se había mantenido cerrada durante tantos años. Cada acto en este momento podría desencadenar un terremoto mediático. Los rumores se extendieron por todas partes. Alguien había visto documentos extraños allí. Un forense se había asombrado por un descubrimiento. Incluso se afirmó falsamente que el ataúd estaba vacío. Nadie confirmó nada. Pero la atracción de esta imagen nunca había sido tan fuerte. La puerta de piedra se abrió. El mundo entero contuvo la respiración. Esta imagen recordó que Michael Jackson, incluso después de su muerte, no había escapado a las miradas inquisitivas del mundo. El dramático momento del desellado no fue emocionante solo por el evento en sí, sino por las llamativas emociones a su alrededor. El dolor de los fans que no podían aceptar que hubiera dejado el escenario, el conflicto entre la protección y la transparencia de la familia y la impaciencia de los medios de comunicación, que siempre acechaban en busca de titulares sensacionalistas. Sobre todo este fue el momento en que el mundo se dio cuenta. El silencio eterno de Michael Jackson se había roto. El primer paso hacia el ataúd dorado no fue solo un acto técnico. Fue un tocar la memoria, un tocar la herida silenciosa que se había grabado profundamente en la mente de millones de personas. Tan pronto como la puerta se abrió, todos los ojos se dirigieron a la verdad que yacía oculta en el cadáver. Los registros archivados revelaron vitiligo, la enfermedad que decoloraba la piel en parches, y lupus, una enfermedad autoinmune que causa dolor crónico y fatiga. Dos enfermedades que una vez fueron consideradas como débiles excusas para su apariencia cambiada ahora, fueron confirmadas por evidencia forense y documentos médicos. Esto ya no era una hipótesis, sino la verdad que se había grabado profundamente en el cuerpo de Michael. Todas las dudas de que él mismo había cambiado su apariencia se volvieron insignificantes. Tenía que vivir con el dolor.
Llevó silenciosamente malentendidos durante años. Este momento no fue solo el descubrimiento de signos patológicos, sino también la aparición de registros médicos. Una prueba vívida del dolor y la vida desafiante del rey del pop. Los documentos estaban cuidadosamente empaquetados. Llevaban la firma del médico, notas sobre recetas y descripciones secas de largos planes de tratamiento. Pero para aquellos que miraban de cerca, no eran solo papeles médicos. Eran pruebas de una lucha silenciosa. Una batalla que Michael Jackson había soportado en silencio, tras puertas cerradas, mientras que todo el mundo solo veía una imagen radiante en el escenario. Estos documentos abrieron una imagen completamente diferente, en la que la crueldad de la realidad superaba incluso los legendarios flashes. Fuera del escenario, estaba Michael con un cuerpo agotado, constantemente dependiente de medicamentos, que ocultaba su piel que cambiaba diariamente y soportaba el dolor del lupus. Detrás de cada famoso paso de moonwalk, detrás de la sonrisa radiante y la mirada carismática, había largos días de mirar en el espejo, de observar cómo los parches de piel desaparecían, como si una parte de su propia esencia le fuera arrebatada gradualmente. Si el escenario era el lugar donde Michael se convirtió en el rey del pop, entonces la sala de tratamiento era el lugar donde se enfrentaba a la verdad más cruel. Su cuerpo ya no estaba intacto. Cuando el público supo la verdad, la consternación se extendió. Los fans lloraron y entendieron que su ídolo había soportado más que cualquier rumor o incluso cualquier burla. Y aquellos que una vez habían dudado y criticado, ahora debían guardar silencio. La verdad médica apartó el velo del escándalo y destruyó innumerables rumores infundados. Michael, un símbolo cultural global, nunca había optado por un cambio. La cruel realidad era que solo era víctima de una enfermedad que le había quitado su piel original, de días en los que tenía que explicarse sin que nadie le creyera. Y ahora, cuando la cripta fue abierta, esta prueba golpeó en el corazón así a aquellos que habían juzgado precipitadamente. Años de desprecio y burla fueron, en última instancia, solo un cruel malentendido que Michael había soportado en silencio. Esto no fue solo un descubrimiento médico, fue una reivindicación tardía, pero poderosa. Dejó que el público sintiera a la vez dolor y arrepentimiento, al darse cuenta de que detrás del rostro pálido no había rechazo, sino un cuerpo devastado por la enfermedad. Detrás de los guantes brillantes se escondía el intento de disimular partes de piel superfluas, y los ojos lejanos, a veces perdidos, contenían la tristeza de un hombre que siempre fue incomprendido. En ese momento Michael Jackson ya no era el rey del pop, era un símbolo de la dolorosa verdad. A veces, el mundo es demasiado cruel para escuchar, hasta que la evidencia es obvia. Cuando la verdad resonó, no solo lo liberó, sino que también dejó una impresión imborrable en la mente de todos los que fueron testigos. Cuando la puerta de piedra se cerró de nuevo después del examen, el público pensó: todos los secretos han sido revelados. Patología, archivos, pruebas científicas, todo irrefutable. Pero la luz tenue en el interior de la cripta reveló algo diferente, frágil, privado y lleno de sorpresas. No datos médicos, sino trozos de papel que se guardaban cerca del lugar de descanso. Eran como ecos del pasado y revelaban la pasión musical de Michael, incluso con un cuerpo debilitado. En el interior había piezas musicales inéditas intercaladas con cartas temblorosas, la tinta manchada como si hubieran sido escritas en los últimos días de vida. Entre ellas, una frase que hizo enmudecer a toda la sala,
7 palabras como una puñalada en el corazón de los fans. A la vez, una promesa incumplida y un deseo inacabado. Los bocetos que lo acompañaban, las melodías inacabadas, demostraban que nunca había dejado de crear, incluso cuando su cuerpo dolía por el lupus, incluso cuando su piel cambiaba por el vitiligo. El espíritu de Michael todavía estaba lleno de sonidos, lleno de anhelo por crear algo nuevo para el mundo. La fuerza de este descubrimiento radicaba en el contraste. El público pensaba que sus últimos días solo habían estado marcados por el cansancio y la presión. Pero las cartas y las piezas musicales revelaron a otro Michael, un artista lleno de anhelo que todavía intentaba aprovechar cada momento para ver semillas creativas. Esta imagen transformó a Michael de una leyenda fallecida en un guerrero del arte que luchó hasta su último aliento. Los historiadores de la música consideraron esto como un tesoro. Cada boceto, aunque inacabado, era una valiosa indicación de cómo componía, cómo imaginaba la música futura. Algunos expertos creían que al juntarlos se podría reconocer la estructura de un nuevo álbum, el camino que Michael Jackson había planeado, pero nunca había podido completar. Y en ese momento, las emociones explotaron no por las luces del escenario, sino por los trazos temblorosos de tinta en el papel. Una prueba de que el genio nunca se detiene. Para el público, el shock fue mayor que la muerte misma. La historia no terminó el día en que Michael nos dejó. Las cartas recordaron que todavía había un nuevo capítulo, un inacabado que nunca se completó. Esta verdad les dolió y les conmovió hasta las lágrimas a la vez, porque demostró que Michael Jackson siempre vivía en la música, incluso cuando su cuerpo se había debilitado. Porque eso significaba que el mundo no solo había perdido a un hombre, sino también obras que nunca habían sonado, melodías que nunca se habían escuchado. Estas notas, que una vez podrían haber sido repetidas, ahora yacían silenciosas en páginas cubiertas de polvo en la fría cripta. La imagen de Michael Jackson, escribiendo apresuradamente líneas temblorosas, mientras su salud se desvanecía, se convirtió en un nuevo símbolo conmovedor. Un hombre incomprendido, atormentado, que sin embargo nunca renunció a su anhelo. Esta tragedia artística llegó aún más profundo. Mientras todo el mundo esperaba ansiosamente su regreso, Michael sembraba en silencio ideas que ya no se podían realizar, gérmenes musicales cuyo resultado él mismo nunca vería. Y precisamente esta tragedia lo convirtió en leyenda, no por la perfección, sino por las imperfecciones conmovedoras, por lo inacabado. Cada carta, cada pieza musical inacabada, ya no era solo papel, sino una prueba viva de un sueño inacabado. El público se dio cuenta repentinamente de que Michael nunca se había alejado de la música, nunca había dejado de esforzarse por la creatividad. Incluso cuando todo el mundo pensaba que estaba agotado. Irónicamente, precisamente eso profundizó el dolor. Si lo mejor aún no había llegado, ¿dónde quedaba entonces la esperanza? Los investigadores llamaron a esto el momento que redefinió el legado de Michael Jackson. La historia ya no trataba de una estrella cuya carrera terminó en una tragedia. Su legado se extendió a lo informe, a los sueños incumplidos. Uno se dio cuenta con consternación de que Michael, incluso en sus últimos días, cuando todos pensaban que estaba al final, todavía vivía para el futuro. Todavía creía que lo mejor estaba por venir. Precisamente esta creencia creó su inmortalidad, y luego estaban los rumores, que nunca desaparecieron realmente. Solo se calmaron temporalmente, para luego volver a encenderse con más fuerza con cada nuevo evento. La apertura de la cripta después de 15 años, que en realidad solo debía aclarar verdades científicas,
se convirtió inesperadamente en el catalizador de una ola sin precedentes de rumores violentos. Se comenzó a susurrar verdades a medias de que Michael había cambiado su fe antes de su muerte, que había dejado signos misteriosos en las cartas, incluso que todavía estaba vivo y se había retirado para siempre del centro de atención. Aunque irracionales, todas estas historias llevaban un peso asombroso en la atmósfera tensa e inquietante. La familia y los allegados se pronunciaron repetidamente. Michael ha encontrado su descanso. Todo eso es inventado. Pero cuanto más se negaba, más servía la opinión pública. Con una personalidad como Michael, cada detalle, por pequeño que fuera, podía convertirse en una prueba para nuevas teorías. El lóser del torbellino de rumores, por lo tanto, nunca cesó. La prensa sensacionalista imprimió inmediatamente titulares sensacionalistas y convirtió la apertura de la cripta en material para teorías de conspiración. En los foros, los fans discutían acaloradamente. Algunos creían que había planeado su desaparición, mientras que otros descifraban la frase: «Lo mejor está por venir», como un código para un regreso en una nueva forma. De un simple acto científico, el público creó todo un nuevo universo mítico, y eso hizo que el evento fuera más dramático que nunca. Michael Jackson nunca había sido una persona común. Ya en vida era un símbolo global que trascendía todas las fronteras de la realidad. No era solo el rey del pop, sino también la encarnación de lo misterioso, donde cada paso desencadenaba una tormenta mediática. Incluso en la tranquilidad, esta leyenda seguía viva. El resurgimiento de los rumores no solo reflejaba la insaciable curiosidad del público, sino que también mostraba una dolorosa realidad. A Michael nunca se le permitió ser solo un ser humano. Siempre fue un símbolo, una historia, una teoría de la conspiración. La gente no podía aceptar un final simple, porque para ellos, una leyenda como Michael debía estar acompañada de nuevas leyendas, y así se convirtió en una figura surrealista, a la vez presente y borrosa, para siempre envuelta en una niebla de rumores. Paradójicamente, precisamente esta irracionalidad fortaleció su poder inmortal. Todos los rumores, todas las teorías, ya sean verdaderas o falsas, contribuyeron a construir la imagen extraordinaria de Michael Jackson. No solo dejó música, no solo pasos de baile, dejó un legado difícil de alcanzar, una cadena de leyendas que seguía multiplicándose a pesar de todas las negaciones. Después de que la cripta fue abierta, la verdad y los rumores se mezclaron y dejaron al público en un espacio ambiguo, en el que Michael estaba a la vez presente y ausente, real y mítico. Tal vez ese era precisamente el destino del que no podía escapar, el destino de un símbolo que vive para siempre tanto en la verdad como en la leyenda. En los últimos 15 años, el mundo no ha dejado de hablar de Michael Jackson ni un segundo. Cuando la cripta se abrió, no solo salieron a la luz documentos de archivo o algunas cartas temblorosas, sino una verdad innegable. Michael Jackson nunca había abandonado el corazón del público. La apertura de la cripta se asemejó a un ritual sagrado, una prueba viva de que, incluso en su reposo eterno, todavía era el centro de la humanidad. El legado artístico que dejó fue más allá de la música y se convirtió en parte de la memoria colectiva, un símbolo inmortal para todo el mundo. Thriller no es solo el álbum más vendido de todos los tiempos, es un manifiesto, una revolución musical que ha cambiado por completo la forma en que la gente escucha, ve y siente la música. La imagen de Michael con el traje blanco y negro, deslizándose al ritmo de Billie Jean, el momento en que se deslizó hacia atrás sobre el escenario con el moonwalk,
se ha grabado tan profundamente en la mente de millones de personas que incluso la generación más joven nacida, después de su muerte, puede cerrar los ojos e imaginar cada uno de estos pasos, como si hubiera sido ayer. Estos recuerdos no se desvanecen con los años, no pueden ser enterrados bajo una fría piedra, sino que siguen vivos en la cultura global. La apertura de la cripta solo subrayó una cosa: Michael Jackson todavía está presente, completo e indeleble. Pero su legado no se limita solo a la música. Pocos saben que en silencio apoyó a más de 30 organizaciones benéficas en todo el mundo, desde hospitales hasta escuelas y campañas de ayuda de emergencia. No se jactó de ello, pero ahora las piezas del rompecabezas se revelan gradualmente. Michael no solo era un artista, sino también un ser humano con el deseo de curar el mundo. El evento de la apertura de la cripta despertó esta imagen de nuevo. Michael Jackson, que era tanto el rey del pop como un alma llena de amor, que siempre intentó compensar su propio dolor a través del amor a los demás. Los informes médicos confirmaron sus enfermedades de vitiligo y lupus y disiparon todas las dudas de que se hubiera cambiado a sí mismo. El público quedó estupefacto, luego enmudeció y se dio cuenta de que Michael nunca se había escondido, sino que solo había sufrido en silencio las líneas temblorosas. Lo mejor está por venir, reveló que Michael, incluso en sus últimos días de vida, todavía era creativo, todavía creía en un futuro musical brillante. Eso fue a la vez esperanza y tragedia. Cuando surgieron los rumores sobre el cambio de religión, el regreso, o que nunca se había ido, el público se dio cuenta de que Michael había superado la verdad misma y se había convertido en un símbolo en el que cada detalle, por pequeño que fuera, podía crear una leyenda. Los rumores, aunque infundados, hicieron que Michael estuviera más cerca, más vivo, como si todavía estuviera presente en algún lugar. Este fue el momento en que su mayor legado salió a la luz. Michael había roto la frontera entre la vida y el más allá. El rey del pop nunca descansó realmente, porque su música vivirá para siempre. Su música todavía resuena en los auriculares de los adolescentes de todo el mundo. El moonwalk todavía es imitado en escenarios de todo el mundo. Thriller todavía se reproduce en cada Halloween, como un ritual eterno. Cuando se piensa en Michael Jackson, no solo se recuerda la música, sino también a un genio con dolor oculto. La apertura de la cripta no ha disminuido el misterio que lo rodea. Por el contrario, confirmó que Michael Jackson no era solo un cantante o bailarín, sino una parte de la memoria, una parte de la historia, una leyenda viva en el corazón de la humanidad. Durante 15 años se pensó que el silencio había reinado, pero cuando la cripta se abrió, todos se dieron cuenta. Ese silencio nunca había existido. Cada informe médico, cada carta temblorosa, cada rumor solo hizo que el nombre de Michael Jackson resonara aún más fuerte. El público vio a un Michael genial, pero también a un Michael débil, lleno de secretos, dolor y pasión inmortal. Precisamente esta paradoja es la belleza de su vida. Cuanto más se descubre, más se da cuenta uno de que no era solo el rey del pop, sino también una parte indispensable de la memoria colectiva de la humanidad. Su legado musical inmortal, su gran legado humanitario, y las leyendas interminables lo han convertido en un símbolo atemporal. La apertura de la cripta no fue solo un acto científico, sino también un recordatorio de que la música, el arte y la verdad de Michael Jackson vivirán para siempre. Él nunca se ha ido realmente. Cada melodía, cada paso de baile, cada huella se transmitirá como un fuego inmortal. Aunque haya millones de nuevos artistas,
El mundo todavía necesita a Michael Jackson. No en su forma física, sino por su fuerza espiritual y su deseo de superar todas las fronteras. Si creen que este legado vivirá para siempre, den like. Compartan sus pensamientos y suscríbanse al canal para que la música y la historia de Michael Jackson se transmitan a través de todos los tiempos.